Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juan Carlos Fukuda, soy astrólogo. En este canal la idea es llevar información útil de diferentes temas, de diferentes disciplinas, para promover el autoconocimiento y el desarrollo personal, interior, exterior, colectivo, ¿no? Interpersonal. Entonces, el día de hoy, Piero, estábamos conversando que sería interesante explicar de una manera más profunda, más amplia, más desarrollada qué cosa es una constelación familiar. Hola Juan Carlos, buenas noches, saludos a todos. ¿Qué es una constelación familiar? Es básicamente una herramienta, ¿no? Para mirar al pasado, para mirar en qué posición estás dentro de tu clan, dentro de tu árbol genealógico. Con esto es necesario entender que dentro de tu árbol tú tienes una posición. Hay un papá, una mamá, un hijo y hasta qué número de hijo debe ser, ¿no? Entonces esta constelación te ayuda a ubicarte. Tú te ubicas dentro de este campo energético y ves dónde están tus heridas, puedes afrontar las heridas, puedes afrontar todo lo que te esté pasando en el presente. Algo muy, muy interesante. Entonces, podríamos decir que este tema de las constelaciones familiares es una técnica para, a través de un método, yo poder elaborar vamos a llamarlo así, una estructura conceptual desde el punto de vista racional, conceptual de cómo estoy yo ubicado en mi sistema familiar, mi sistema social, todo el entorno que me rodea. Y a través de este hallarme a mí en este sistema, mi posición, mi rol, mi función en este sistema, yo podría identificar de pronto qué vinculaciones entre yo y las personas que me rodean son sanas o no tan sanas, ¿no? De pronto pasibles de poder desarrollar, de poder fortalecer. ¿Más o menos es así? Sí, más o menos. Sí, lo que pasa es que normalmente vienen a consulta las personas cuando están descolocadas, ¿no? Están fuera de lugar. Por dar un ejemplo, hay personas que creen o sienten ser papás de sus papás. Entonces, automáticamente estas personas tienen una doble herida, ¿no? Porque una, no tienen la fuerza de los papás, pero sin embargo creen que lo son. Y otra que no tienen papás porque los papás no están siendo suficientes. Él ha usurpado, esta persona ha usurpado el lugar de los padres. Eso se llama un desbalance dentro de una constelación, ¿no? ¿Y esto en qué nos afecta? No se dan nuestros proyectos, no tenemos la fuerza para cumplir ciertas cosas, ¿no? Que necesitamos cumplir. Estamos diciendo entonces que de pronto el yo negar la autoridad de una figura paterna podría ser señal de que hay un desbalance, de que hay un desequilibrio, de que hay una desarmonía en mi vida. Ciertamente hay muchos casos en los que en hogares separados el padre pasa a ser un excluido, no se le reconoce, ¿no? Por parte de los hijos muchas veces, y no se dan cuenta los hijos que están excluyendo y rechazando a una persona que les ha dado la vida, ¿no? Que sin esta persona ellos no existieran, ¿no? Entonces imagínate ese desbalance, ¿no? O sea, genera muchas cargas, ¿no? Claro, no se están dando cuenta que están eludiendo la figura de autoridad en su propia vida, Correcto. ¿no? Que no tengo vamos a decir así, que no abrazo con cariño, con amor, con aprecio, no acepto la figura del control, la disciplina en mi vida, ¿no? Una direccionalidad en mi vida, ¿no? ¿Algo así? Algo así, en realidad los papás, los abuelos son, en las constelaciones, las personas que han llegado antes que nosotros tienen una jerarquía, ¿no? Son los más grandes, así la llamamos en las constelaciones. Y los hijos, los nietos, los que han venido después, son los pequeños. Entonces, ellos tienen la prioridad ante todo. Siempre hay que respetarlos, darles su lugar. Hay un caso específico, por ejemplo, de las personas separadas, ¿no? Y que tienen hijos de compromisos anteriores. Los hijos de los compromisos anteriores tienen
digamos, un lugar más alto de jerarquía que la nueva pareja, para que lo vayan entendiendo. O sea, ¿Cómo? Otra vez, por favor. los hijos de una Los hijos. relación anterior Ya. tienen un lugar más alto o alguna Jerarquía. prioridad Ajá. que una nueva pareja que ha llegado después. Que la Al nueva clan, pareja o a o que la- los no- hijos de la nueva pareja. que la nueva pareja incluso, porque los hijos con la nueva pareja vienen después. Claro. Entonces ahí hay una jerarquía, un grado, un ranking, algo así, que se Ujú. debe respetar. O sea, hay que saber que las constelaciones se basan en movimientos sistémicos y los sistemas funcionan de manera perfecta para su continuidad, ¿no? Si un sistema funciona de manera en desbalance, como hemos estado llamándole, o sea, este sistema tiende a separarse, tiende a desintegrarse. O sea, estamos hablando de que hay un orden natural de las cosas, y en este orden natural de las cosas todos los engranajes se encajan de manera armoniosa y perfecta. Entonces, Exactamente. si es que vamos a la consulta de constelaciones familiares, lo que llamamos voy a que me constelen. Elaboramos el sistema y identificamos que en mi caso, algunos de estos engranajes, algunos de estos engranes no se manifiesta de una manera funcional, idónea, en comparación con este modelo idóneo. Quiere decir que en mi vida Te va a manifestar ese desbalance. de una manera complicada o problemática en mi vida, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. O sea, sí, lo que te decía es que esas posiciones cambiadas o que es un desbalance, ¿no? Y finalmente se van a manifestar en tu vida en cosas que no vas a poder lograr o que se te va a hacer muy difícil sobrellevar, ¿no? Ya. ¿Qué podemos lograr? Ok, ¿qué podemos lograr en una constelación hablando de los desbalances y de todas las cosas que se presentan? Principalmente podemos lograr orden, ¿no? Ese orden universal de que hemos estado hablando. Cuando tú estás en orden, puedes vivir y vibrar en abundancia, puedes conseguir todo lo que te propones, ¿no? Puedes tomar la fuerza de tus padres, de tus ancestros y retomar esa posición, ese lugar que te corresponde dentro del clan. Eso es lo que tú puedes lograr en una constelación. ¿Solamente se toma en cuenta el clan familiar o también, por ejemplo, social? De acuerdo a lo que quieras constelar, pero digamos que los problemas principalmente vienen de los padres, ¿no? De tu familia primaria, que viene a ser padre, madre y hermanos. Con la constelación puedes llegar hasta 5 generaciones y también puedes constelar temas sociales, incluso se puede constelar juicios, se puede constelar empresas, ¿no? Entonces es muy amplio el espectro al cual tú puedes llegar con una constelación. Si es que yo hago una constelación familiar y yo identifico que tengo algún problema que de pronto era inconsciente, es decir, yo no estaba siendo consciente, yo no tenía en la superficialidad de la mente, yo no sabía que estaba teniendo un problema, algún ancla que me ataba a un proceso familiar del pasado, del que yo no me acuerdo. Yo no sabía que este recuerdillo que estaba ahí flotando era tan importante para solucionar un problema en el presente. De esto se trata. Eso podemos lograr, solucionar problemas en el presente, desatando nudos del pasado. En el pasado. Claro, desatando esos nudos en el pasado. Primero identificándolos, ¿no? A veces tienes una idea muy vaga y ahí recordamos nuevamente que en la carta natal puedes ver los temas específicamente. Pero si tú vas a una constelación y no te has hecho una carta natal, ya detectas ciertos desbalances, ciertas fallas, y los vas a poder afrontar, los vas a poder confrontar y reubicarlos, ¿no? ¿Cómo reubicarlos? ¿Qué cosa es reubicar? Por ejemplo, una persona no está logrando sus proyectos, no está teniendo dinero. Eso tiene que ver inicialmente con la mamá, la abundancia y todo el tema, y el tema de proyectos es el papá. Entonces, y digamos que los papás han sido una relación conflictiva. Entonces, esta persona no ha tomado a los padres
y a la vez no se ha desvinculado o no ha devuelto cargas de los padres. En la constelación puedes hacer ambas cosas, devuelves y tomas fuerza. Entonces eso te lleva a que tú puedas, como se dice dentro de una constelación, porque hay mucho trabajo de reprogramación psicológica y verbal, si puedes ir y hacer tu propio camino, ¿no? Dejando las cargas atrás. Entonces, ¿qué podemos lograr con las constelaciones familiares? En resumen, podemos solucionar problemas del presente desatando nudos del pasado que de pronto eran inconscientes, no sabíamos que estaban ahí y podemos detectarlos a través de diferentes disciplinas, por supuesto, a través de la astrología podemos verlos Sí. y podemos ver también en qué momento, en qué ciclo, en qué periodo de nuestras vidas tenemos una energía favorable para poder trabajarlos, ¿no? No quiere decir que en cualquier momento no se pueda, por supuesto que se puede, pero hay momentos en los que hay una, pues, vamos a decirlo así, energía a favor de solucionar de manera satisfactoria determinados temas en tu vida. Sí, hay posiciones en el campo que te dicen, ya dentro de una constelación, que te dicen cuándo la persona está en el asentir o cuándo está en el tomar o cuándo está en el origen. Entonces, de acuerdo a la posición dentro de la constelación, ya se puede ver si la persona está lista para tomar esta fuerza o para hacer el cambio. Eso se ve en la constelación. Se ve en la constelación, mira. ¿Cómo es que funcionan las constelaciones familiares? Ok, hay métodos y formas para abordar una constelación. Básicamente se abre un campo energético para el consultante. Uno hace de canalizador. El consultante es el que da ciertas directrices. Luego se visualiza, según las directrices que da el consultante, se visualiza la configuración. Ahí es donde tú te das cuenta si la persona está bien ubicada en el pasado, en el presente, o si está cumpliendo el rol de otras personas del árbol, ¿no? Y se detecta básicamente el origen de lo que está, la persona consultando, ¿no? También se puede detectar quién está listo para hacer los cambios y quién se está resistiendo a él o quién está bloqueando y que no nos deja hacer los cambios, ¿no?, que necesitamos hacer para que las cosas fluyan. El consultante, mediante unos ejercicios verbales, toma lo que le corresponde y devuelve las cargas que no le pertenecen. Básicamente es eso, una constelación. Estamos hablando que de repente una constelación familiar podría ser establecer elementos sobre un escenario, hacer que el consultante se proyecte sobre ese escenario y manifieste simbólicamente su sentir, lo que él percibe que es su entorno de clan familiar. Correcto, correcto. Uno como constelador tiene acceso a esa información, canaliza esa información a través de las neuronas espejo, hablando de algo un poquito más explícito. Hay unos movimientos antropomórficos también que tienen relación con este campo, que son los movimientos que tienen los cazadores, tienen esta sensibilidad de detectar a veces hacia dónde va la presa. Entonces estos movimientos también sirven de conexión entre consultante y constelador, ¿no? Entonces eso te hace poder canalizar, o sea, toda la información que es inconsciente para el consultante. Pero qué interesante, qué interesante. Claro, claro que sí. Claro que sí. En la astrología también hay ese tema, ¿eh? Hay quienes dicen que no, que la astrología es algo serio, pragmático, objetivo, concreto, pero también hay canalización. Desde mi punto de vista, por lo menos, si todos tenemos a Urano, Neptuno, Plutón en la carta, todos podemos canalizar. Si todos tenemos a Piscis, Acuario, Escorpio en la carta, todos podemos canalizar. Y si todos tenemos, porque Urano, en resumen, es una antena que nos conecta con el Olimpo. Plutón, en resumen, es, claro, es muchas cosas más, ¿no? Evidentemente, pero en resumen, Plutón es la capacidad de poder ver en lo oculto de nosotros o de otra persona o de un contexto. Y Piscis es la capacidad de disolverte en el todo para percibir el todo siendo nada. Es decir, desaparece el yo y soy el percibir del entorno. Soy el todo.
soy el todo en sí mismo. Eso es Piscis. Qué complejo es definir a Piscis. Entonces, todos tenemos Neptuno, Urano, Plutón en nuestra carta. Todos tenemos la capacidad de activar estos planetas. Entonces, todos podríamos canalizar, por supuesto que sí, pero hay algunas personas que tienen estos planetas en una ubicación más favorable para estos temas, o en signos o en casas. Si lo quieres buscar en internet, en signos es estado celeste y en casas es estado terrestre. También, por supuesto, en trígonos, en cuadraturas, oposiciones, ¿no? Y si lo tienes en alguna ubicación especial, activando, conectando con una estrella fija extrasolar, también es importantísimo. Spica, Sirio, Fomalhaut, son estrellas que potencian positivamente estas características de estos planetas. Entonces, pues imagínate que alguien que tiene estos planetas potenciados va a tener interés por estos temas, y si se mete a estudiar alguna terapia, pues no sé, Reiki, impostación de manos, astrología, cualquier tema que tenga que ver con sanación de otras personas a través de sentir lo que siente y la capacidad de, pues, abrir campos, abrir canales y poder recibir información y poder también yo, pues va a sonar feo, pero meter mi cuchara en esa historia. Abro un canal, abro un campo, hago un trabajo energético ahí, un trabajo cuántico, después salgo de ahí y cierro ese campo. Todos podemos hacer eso, pero hay quienes tienen mayor protagonismo de estos temas en su carta, en su vida, y lo estudian, lo desarrollan, y ahí tenemos, por ejemplo, a un constelador familiar. Sí, sí, hay ese tema intuitivo, ese tema de canalizador, sin llegar a intervenir, ¿no? en el árbol, en el sistema del consultante, ¿no? O sea, ayudamos, somos ayudantes, somos como los bomberos, pero no vamos a ir nosotros a buscar el incendio. Cuando viene el consultante se le ayuda, se le ordena, se le dice por aquí puedes hacer, pero los movimientos tiene que hacerlos el consultante, ¿no? Y siempre se pide permiso para entrar a ese campo sagrado. ¿A quién se le pide permiso? ¿Al consultante? Al consultante, a sus ancestros. A sus ancestros, al clan familiar, a las jerarquías mayores del clan. Sí, con todo respeto y con mucha responsabilidad se pisa ese campo. Pero por supuesto, porque imagina, o sea, lo que ocurre es que nosotros nos metemos a barrer una casa, tenemos que pedirle permiso a la casa. Sí, claro, sí, definitivamente. Si la casa no pone de su parte, eso va a ser muy difícil. De pronto no es tan positivo porque estamos metiéndonos a hacer alboroto a un sitio que no nos da su consentimiento. Pueden haber reacciones adversas por ahí. Sí, suele pasar, sobre todo cuando ha habido temas de violencia o perpetradores en la familia, ¿no? Estos perpetradores a veces no quieren que la persona sane, que se resuelva, porque hasta ahí van a quedar, ¿no? Entonces se siente esa molestia, se siente ese rechazo, esa resistencia. Eso es una pelea. Exacto, sí, ¿no? Es como una pelea, no, de alguna manera no permiten hasta que llega el momento en que sueltan, ¿no? O sea, mira, a mí, perdón que te interrumpa, pero a mí cada vez más yo estoy encontrando similitudes entre esto y una limpia. Sí, tiene muchas similitudes. Mira, en la limpia es así, abrimos un campo, nos metemos en el tema y con lo que haya, lo invitamos cordialmente a que siga su camino de luz por su sendero evolutivo, y pues que entienda que no tienes nada que hacer acá, ¿no? Ahora que hay otras personas que pues entran a pelearse, ¿no? Y eso es riesgoso, no hay que hacerlo así, oyente, estimado espectador, porque si esa cosa que está ahí es más fuerte que tú, aunque no lo es, déjame decirte, pero es muy probable que sea más sabio que tú, más inteligente, ha vivido más. Tú has vivido pues ¿cuántos años? 40, 50, y esa cosa de 2, 3 milenios de pronto, si no más. Claro, imagínate todo el bagaje de experiencia que debe llevar o sea, tú eres mantequilla a su lado. Siempre con respeto tiene que ser. Con mucho respeto y mucha responsabilidad, porque sí, hay casos también donde no se ha manejado este tema de las constelaciones con la debida responsabilidad, y
sí, los resultados no son los mejores, ¿no? O sea, no hay progreso, ¿no? Entonces hay que buscar buenos consteladores porque si no puede ser contraproducente. También el tema está en que si de pronto ya has pasado por esta experiencia de la constelación familiar y no te gustó, yo te diría, no tienes por qué frenar, no tienes por qué detenerte, puedes buscar otras opciones. 100%. Otras personas que hagan también constelaciones familiares o de pronto otras disciplinas, ¿no? Puede ser Reiki, puede ser alineación de chakras, etcétera, etcétera. Y lo que yo siempre diría es que antes de hacerte un tratamiento, investígalo un poquito para que tú puedas ayudar al terapista, al terapeuta, para que esto sea una colaboración, porque si tú participas activamente en tu proceso de sanación, realmente es una sanación. Ciertamente ayuda la información que puede aportar el consultante, pero han habido casos consultantes que no quieren ir a una constelación porque no quieren revelar sus secretos de alguna manera, no quieren contar parte de su historia. Me ha tocado también constelar con muy pocas pistas, ¿no? O simplemente diciendo, por decir, quiero constelar en casos fuertes una violación, ¿no? Y en la constelación tú puedes ver quién estuvo en el origen, quiénes son los afectados, desde dónde viene, si fue el abuelo, sale todo, sin que me den la información completa, sin que me cuenten toda la historia. Y vale decir que hay una ética del constelador, o sea, todo lo que suceda en una constelación se queda ahí, de eso no se habla, no se comenta. Tú me comentaste que tu esposa se dedica al tema del método Yuen. Encantaría tenerla en el canal también para hablar sobre ese tema. ¿Tú encuentras alguna diferencia concreta entre un tema y otro tema? El método Yuen es básicamente podría llamarle una sanación energética. La constelación es una cirugía cuántica. Entonces, ¿En qué? La sanación podría ser hasta cierto punto momentánea o paliativa. ¿El Yuen? ¿No? El Yuen. Eso es lo que yo he podido, o sea, esa es mi apreciación. No, sí, está bien. Porque por más que tú puedas darle comandos energéticos a tu línea media, que es lo que hace el método Yuen, le vas a decir y lo vas a reprogramar, ¿verdad? Pero si no te has desvinculado de las cargas que traes de atrás con los abuelos, con los papás y termina siendo paliativo. Bien. Entonces, no digo que sea malo, no digo que no funcione, sí. Pero hay cosas más profundas por hacer antes de tal vez de tomar un método Yuen. Entonces, si es que yo primero sigo una terapia de algunas sesiones en constelaciones, de pronto 2, por ahí 3, las que sean necesarias, de pronto una nada más, y después voy con el método Yuen, ¿de qué manera aportaría? ¿De qué manera suma el método Yuen? ¿De qué manera suma a asentar ese movimiento? Si de alguna manera vas a constelar un tema de autoestima, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertos comandos para tú reprogramarte y reforzarte con el método Yuen, ¿no? O si de repente vas por alguna enfermedad, valga decir los riñones, qué sé yo, entonces la sanaste o te liberaste en una constelación y luego vas a hacer método Yuen y el método Yuen te va a ayudar a fortalecer esa sanación o tal vez a recuperarte más pronto, ¿no? Podría darse de esa manera. Yo de alguna manera podría comparar el Yuen tal vez con un Reiki o tal vez con ese tipo de sanaciones. El tema de la constelación familiar es cuántico y el método Yuen sería mental. Mental, sí, mental y energético. ¿Cómo conceptualizamos energético en todo esto? O sea, tú me dices aumentar intensidad de ciertas energías. Eso es. Correcto, sí. Porque con el método Yuen aumentas energía de la que más necesitas y disminuyes o eliminas
energías que no necesitas, ¿no? Qué buena explicación. Ujú, claro, Entonces, de esa manera, como te digo, el método Yuen puede reforzar un movimiento sistémico de una constelación. claro. En constelaciones familiares, el tema es desatar nudos que te anclan 2, 3 generaciones que no tienes por qué seguir, ¿no? Seguir jalando atrás de ti, ¿no? Estás arrastrando Correcto. historias familiares de generaciones atrás. Y aquí con el tema del Yuen podríamos reforzar intensidades de energías que nos ayuda a que estén altas. Sí, 100%, 100%. Qué interesante. Los casos recurrentes para una constelación básicamente son problemas que vienen del pasado, que vienen de los padres, cosas que no han podido sanar los padres, los abuelos, y se hacen, se presentan en tu vida, o sea, de muchas maneras, ¿no? Como que no puedes conseguir pareja o no puedes conseguir trabajo, o te sacan del trabajo, X cosas, ¿no? Esos son los casos recurrentes. Hay casos, de alguna manera, vamos a llamarle leves, como son el tema de cargas simples, como que el papá no pudo hacerse cargo de la familia, ¿no? O hay casos también fuertes de violaciones o enfermedades, y hay de todo en realidad, ¿no? Pero básicamente los recurrentes vienen con cargas de los padres. Podría ser padres, abuelos, ¿no? Para agregar ahí, o sea, podría tomar como ejemplo los nazis, ¿no? Los descendientes de los nazis, o sea, hay estudios sobre eso, los descendientes de los nazis tienen muchísimas enfermedades mentales limitantes, ¿entiendes? A raíz de que los abuelos no pudieron sanar sus temas con las víctimas de las guerras, con tanta gente que murió, ¿no? Entonces los descendientes, que dicen los nietos, bisnietos, pues padecen de muchos problemas mentales. Estamos hablando de que algunos o muchos aspectos de nuestras vidas que no están resueltos completamente podrían tener un origen a una herencia cuántica. O sea, una carga ancestral que de pronto ni siquiera es de mi generación ni de la anterior, sino de algunas atrás. O sea, definitivamente no tengo por qué cargarla. Y eso podría tener manifestaciones en el tema mental. Es decir, muy en lo profundo, yo sé que mi linaje familiar proviene de algún tema muy doloroso y eso no me deja ser 100% pleno. ¿Algo así? Algo así, sí, algo así, porque esa carga no te va a dejar en paz, o sea, se está manifestando en tu vida. O sea, las constelaciones hasta 5 generaciones atrás. También he leído, no tengo la prueba de que sea hasta 7 generaciones, pero hasta 5 generaciones atrás se puede manifestar en una constelación. Entonces, de alguna manera, el nieto, el bisnieto, eso va a pagar, ¿no? Lo que el abuelo no pudo pagar, lo que no pudo sanar. Sí, perfecto. En cuanto a casos de éxito. Ok, podemos ver casos de éxito o problemas que se han resuelto en una constelación. En mi caso personal, me tocó constelar a una persona que usaba lentes, que estaba muy cargada con temas de sus abuelos, de sus padres, y finalmente al terminar la constelación se sacó las gafas y comenzó a ver mejor, o sea, dejó las gafas, o sea, y puede suceder que sea tanta la carga que eso te da o tiendes a cerrar los ojos, a ir perdiendo la vista inconscientemente por cosas que no quieres ver. Entonces tiene una relación ahí directa, ¿no? Este fue un caso que me sucedió y fue una consultante de Estados Unidos y que la ha vuelto a contactar y me dijo, sí, o sea, ya no estoy usando lentes, ¿no? Sobre casos que he leído, que tengo conocimiento de personas, o sea, 100% confiables. Había personas que no podían tener hijos,
¿no? No podían concebir. Y finalmente era porque la mamá había habido un rechazo sobre ella, porque nunca quisieron tenerla, entonces ella tiene ¿cómo se llama? El patrón de no concebir, ¿no? Inconsciente. Entonces a través de una constelación se libera, se devuelve las cargas y ella queda libre para hacer su propia vida, su propio camino, y la persona termina teniendo un bebé. O sea, son cosas de alguna manera mágicas, podría llamarle, pero que son una prueba fehaciente de que las constelaciones funcionan. Bueno, Piero, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema, por darnos una luz, por explicarnos, por ayudarnos a profundizar sobre el tema de las constelaciones familiares, qué cosa es, cómo funciona, qué podemos lograr con esta técnica en nuestras vidas.